visto crecer a mi esposa en mi relación. Vine primero, vine primero soltero, después vine comprometido, después casado, y ahora ya la próxima vez que venga, esperemos que no la semana que viene, vamos a tener un niño. La otra cosa es que me dice ella, ¿cómo te aviso si algo pasa? Le digo yo, levanta la mano, yo les voy a dejar saber que nos vamos para el doctor y ahí nos vemos la próxima semana. Pero bien emocionado de estar aquí, agradecido también de la oportunidad. Como pueden ver en la parte superior de su página, si recibieron una de su papel, el título de la serie de enseñanzas que vamos a tener hoy y los siguientes miércoles del mes de agosto es Entendiendo y enfrentando los cultos que amenazan a la comunidad hispana. La razón por la que decidí titularla de esta manera es porque a mí me ha tocado hacer bastante evangelismo con amigos americanos, y una de las cosas de las cuales me he dado cuenta es que cuando nos encontramos con personas americanas que pertenecen a estos cultos, ellos tratan de enfocarse en el hermano hispano, porque ellos tienen la percepción que los hispanos conocemos bien poco de lo que ellos enseñan, entonces nos miran a nosotros como un blanco más fácil. En una ocasión estábamos el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, el pastor de nuestra iglesia hispana y yo sentados en una mesa con dos mormones, y era evidente que ellos estaban tratando de ignorar a la persona blanca en la mesa y estaban tratando de enfocarse en los dos que éramos hispanos. He escuchado de la boca de ellos personas que antes formaban parte de estos grupos que la razón por la que hacen ellos es precisamente porque nos consideran como que nosotros no tenemos mucha idea de lo que la Biblia enseña. Entonces, las lecciones de este mes van a estar enfocadas en enfrentar a estos cultos, ¿verdad? Y entenderlos, saber qué es lo que ellos enseñan en el nivel más básico y entender por qué ellos son diferentes que nosotros y por qué nosotros somos cristianos, ¿verdad? Un poco de mi testimonio. En el 2015, buscando la verdad y la religión verdadera, fui traído para aquí, para los Estados Unidos, por mi familia, en una depresión severa. Mi mamá me trajo, de hecho, tratando de salvarme la vida, porque me dice, antes de que te quites la vida, esto lo hemos hablado con mi mamá, antes de que te quites la vida, vení para los Estados Unidos, experimentar la vida americana, el sueño americano, y me decís si después de eso querés quitarte la vida. Entonces, me mudo para los Estados Unidos, y la misma depresión que tenía en Honduras era la depresión que tenía aquí. Entonces, en algún momento, Dios empezó a moverse en mi corazón y me empecé a dar cuenta de que lo que yo necesitaba no era ningún placer carnal o dinero o amigos o esto, sino que encontrar la verdad, tener una relación verdadera con Dios. Entonces empecé a estudiar diferentes grupos religiosos. La cuestión con los grupos religiosos que estudié y el problema con el que me encontré es que los líderes de las religiones más grandes que precisamente amenazan a la comunidad hispana ahora fueron personas bastante inmorales, pecadores como yo, fornicarios, deshonestos, sinvergüenzas, ¿verdad? Mohammed, por ejemplo, Mahoma, ¿han escuchado el dicho? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿verdad? Mahoma es el profeta del Islam. Las personas de origen árabe usualmente son seguidores de esta persona. Bueno, cuando yo empecé a estudiar el Islam, rápidamente me di cuenta que esa no era una religión la cual yo debería seguir, porque Mohammed era una persona que estaba casado con varias mujeres al mismo tiempo, y una de esas mujeres era una niña de 9 años. Entonces dije yo, este no es un líder religioso al cual quiero seguir. Fue fácil esa decisión. Después empecé a estudiar a José Smith, que es la persona que vamos a estar estudiando hoy, y me di cuenta que esta persona era un vidente, un buscador de tesoros, que en algún momento dijo que un ángel de luz se le presentó para darle un mensaje. Y hasta ahí todo bien, porque Dios manda a sus mensajeros a darle mensajes a la gente. El problema con José Smith es que fue una persona que estuvo casado en algún momento hasta con 35 mujeres
Algunas versiones dicen que hasta 40. Los testigos de Jehová lo mismo. Charles Taze Russell, el fundador de los testigos de Jehová, era conocido como una persona que era un estafador que estaba involucrado íntimamente con personas, con mujeres dentro de su congregación. Y fue acusado por eso y fue llevado a juicio por eso. Entonces me quedé de nuevo sin religión, sin verdad, deprimido, sumergido en el alcohol, en la inmoralidad, en la pornografía, en todas estas cosas que consumen a una persona que no conoce al Dios verdadero. Y un día llegué a mi casa borracho. No me pregunten cómo llegué porque no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que ese día me senté en mi cama y le dije a alguien, si hay alguien afuera, en el universo, allá arriba, que se preocupe por mí en un nivel personal, mostrame la manera correcta, el camino correcto de llegar a vos. Ok, no pasó nada esa noche. Unas semanas después, estoy de hecho sentado al lado de mi mamá en la oficina de ella y ella está escuchando de casualidad, ¿verdad? Casualidad divina, a un predicador mexicano. Y el predicador mexicano está comparando la vida de todas estas personas que yo había estado estudiando. Y dice, Mohammed era un pedófilo, se casó con una niña. Charles Taze Russell era un estafador. Joseph Smith era una persona inmoral también. Pero solo hay un fundador de una religión, dijo, al cual ninguno de nosotros puede achacarle pecado o atribuirle pecado. Y esa persona es Jesucristo, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Murió y resucitó para probarnos de que Él en realidad es todo lo que Él dijo que era. Y hasta el día de hoy, nadie puede acusar a Jesucristo de pecado, porque la historia no ha registrado ningún pecado de Jesucristo, porque Él, siendo el hombre de Dios, no cometió pecado. Ese día me levanté de la mesa donde estaba con mi mamá y eso fue lo que le dije a ella. Este es el primer cristiano que yo escucho que no es un tonto, pero no fue la palabra tonto la que usé, fue una mala palabra, pero no era cristiano yo todavía. El problema es que lo que él estaba diciendo acerca de estos hombres es que ellos eran pecadores y yo también me sabía pecado. Entonces, cuando yo conocí que Jesucristo no tenía pecado, por primera vez me enfrenté con un hombre que era superior a mí moralmente. Y desde ese día empecé a estudiar el Evangelio de Juan y me di cuenta de la importancia de Jesucristo. Entonces, digo todo esto para que sepan que esta serie de lecturas es bien importante para mí, para mi corazón, y que mi intención es que, al igual que para mí, al final del mes que tengamos juntos, ¿verdad? Si la muchacha no decide dar a luz, que al final del mes ustedes puedan entender por qué es tan importante que nosotros sepamos acerca de estas personas. No sé si les pasa que cuando conocen el mal que afecta a una persona, ustedes son movidos a sentir compasión por ellos. Entonces, cuando conozcamos el mal que afecta a estas personas involucradas en esta religión, que el deseo de nosotros sea no solamente ir y alcanzar a los mormones, a los testigos de Jehová, a los musulmanes, sino alcanzar verdaderamente a todos los que están allá afuera sin el Señor, que están perdiéndose y yéndose al infierno. Entonces, lo que tengo aquí que quiero que comenzamos a definir es qué son los cultos. Definamos qué son los cultos. Porque estos grupos son cultos en el mal sentido de la palabra. Decimos que esto que estamos haciendo aquí es un culto, ¿verdad? Pero estos son cultos en el sentido de que son como una imitación de la religión original. Un culto, ahí en el primer blanco que tenemos en el papel, un culto es un grupo religioso que se desvía significativamente de las creencias o prácticas normativas de una religión establecida y que a menudo se centra en una persona específica y en su interpretación errónea de la Biblia. Generalmente, cuando estudiamos religiones o cultos como los estoy mencionando, nos vamos a dar cuenta que ellos centran su teología alrededor o en las enseñanzas de una persona en específico,
de una persona en específico y en una interpretación errónea de la Biblia también. El problema con una interpretación errónea de la Biblia es que una interpretación errónea de doctrinas esenciales de la Biblia es la diferencia entre la vida y la muerte eterna para las personas, ¿verdad? Si nosotros tenemos un entendimiento incorrecto de quién Dios es, podemos vivir la vida entera sirviendo a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces, es la diferencia entre conocer a Jesucristo o ser un idólatra que adora una imagen falsa del Señor. Como dije de nuevo, es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, el tema de hoy es mormonismo, ¿es un redescubrimiento divino o una herejía moderna? Y lo que vamos a hacer es examinar si el mormonismo se alinea con las enseñanzas bíblicas o si es un falso culto moderno. Para ello, nos es necesario aferrarnos al mandato bíblico de examinar los espíritus. El segundo blanco que tenemos ahí es que los cristianos estamos llamados a examinar toda enseñanza a la luz de la Biblia. Los cristianos estamos llamados a examinar toda enseñanza a la luz de la Biblia. Son innumerables las veces en las que he tratado de explicarle a mormones, a testigos de Jehová, a musulmanes, personas de otras religiones, por qué ellos están equivocados y por qué sus propios libros se contradicen. Y en estas ocasiones, son innumerables las veces que ellos deciden no continuar hablando conmigo, no porque fui grosero con ellos, sino porque ellos no están autorizados por sus organizaciones para cuestionar lo que la organización enseña. Usted le dice a un testigo de Jehová que su organización está equivocada y lo invita a que examine lo que la Asociación de la Atalaya enseña, y usted perdió a ese testigo de Jehová. Porque ellos están entrenados para no contradecir en nada lo que las Escrituras enseñan. Pero el cristiano, hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser como los nobles de Berea, ¿cierto? Y examinar las Escrituras para ver si lo que nos está enseñando nuestro pastor, la persona de turno que esté hablando, es verdad. La Biblia nos da muchas características de una religión falsa y de los falsos maestros, pero hoy vamos a probar el mormonismo solamente en dos áreas que la Biblia nos manda. La número 3 que tiene ahí es que un profeta es falso si nos invita a adorar un Dios diferente que el de la Biblia. Un profeta es falso si nos invita a adorar un Dios diferente que el de la Biblia. Y la número 4 de una vez, un mensaje es falso si nos enseña a seguir un evangelio diferente que el de la Biblia. Deuteronomio 13 del 1 al 5 dice de la siguiente manera, y desde aquí de donde nos vamos a agarrar. Deuteronomio 13 del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del mal camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio. Entonces, la primera ahí, un profeta es falso si nos invita a seguir un Dios diferente. Bien claro en la Biblia, ¿cierto? Moisés escribe, de parte de Dios, Moisés nos dice, si un profeta te invita a seguir un Dios que no es el Dios que ustedes ya conocen, el Dios que se ha revelado a ustedes cuando los sacó de Egipto, de la casa de la servidumbre, este profeta
ha de ser apedreado a la muerte. Ni siquiera lo escuchan porque no es un profeta de Dios. Entonces, un profeta, si nos invita a adorar a un Dios diferente, es un profeta falso. Un mensaje es falso si nos invita a seguir un evangelio diferente. Vamos a Gálatas 1, 8 y 9 rápidamente. Gálatas 1, 8 y 9. Amén, cuando lleguemos. Gálatas 1, 8 y 9. Capítulo 1, versos 8 y 9. Mas si aún nosotros, este es Pablo hablando, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente al evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa maldito con maldición eterna. Entonces lo que Pablo dice es, si alguien les predica un evangelio diferente al que ya entregó el Señor Jesucristo a través de sus apóstoles, al que le hemos predicado nosotros, incluso si somos nosotros, o un ángel de luz, un ángel de cielo, dejen que ese mensajero sea maldito con maldición eterna. Entonces lo que pasa es que en el Antiguo Testamento es como un preámbulo y como fotografías de lo que el Nuevo Testamento va a enseñar. En el Antiguo Testamento tenemos al profeta muerto a pedradas, pero Dios dice en el Nuevo Testamento que la verdadera condenación para quien predica un Dios diferente, un evangelio diferente, es la maldición eterna. Amén. Hablemos un poco acerca del mormonismo entonces para ver. Miremos ahí en sus inicios. Estamos en la número 5, ¿verdad? La Iglesia de los Santos de los Últimos Días fue establecida por José Smith. José Smith. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días fue establecida por José Smith, un vidente y buscador de tesoros de Nueva York en el año 1830. Smith mismo relata que desde muy joven su corazón estaba atribulado porque habían demasiadas denominaciones cristianas y él no sabía a cuál unirse. Porque él decía, unos se bautizan de esta manera, otros se bautizan solo con un poquito de agua en la cabeza, unos danzan en el culto, otros solo cantan, ¿verdad? No estoy diciendo que eso era lo que pasaba, pero las diferencias pequeñas era lo que él le afectaban en su corazón. En algún momento José Smith empezó a orarle a Dios y a pedirle dirección de cuál denominación cristiana usar. Y después de mucha oración, él reportó que cuando tenía 14 años, tuvo una experiencia religiosa en la cual Dios le reveló cuál era la decisión que él tenía que tomar. Esta experiencia religiosa se conoce hoy en día como la primera visión de José Smith. Él tuvo como 9 visiones, pero esta es la primera visión. Él relató que Dios el Padre en esta visión se le apareció en carne y hueso junto a Jesucristo, pidiéndole no unirse a ninguna denominación cristiana existente, porque todas las denominaciones cristianas habían sido corrompidas. En lugar de unirse a alguna denominación cristiana, José Smith aseguró haber sido escogido por Dios para restaurar la verdadera religión que se había corrompido. Ese es el blanco ahí, corrompido, en la número 6. Entonces, él tenía la inquietud, acá, ¿a cuál religión me uno? Y Jesús y Dios el Padre se le aparecen en carne y hueso y le dicen, no te tenés que unir a ninguna, porque Dios te ha escogido para restaurar la religión, porque la religión está corrompida. En el número 7, por esta razón el libro de Mormón fue encomendado a José Smith. El libro de Mormón fue encomendado a José Smith. Sobre otro encuentro sobrenatural, José Smith relató que el ángel Moroni se le apareció guiándolo a una colina cerca de su casa donde encontró enterrado un juego de placas doradas que presuntamente tenían registros históricos de civilizaciones americanas antiguas y sus interacciones con Dios. Es precisamente el contenido de estas placas que José Smith encontró
lo que él tradujo usando sus cristales de vidente, que se convirtió en el libro de Mormón. Y la historia del libro de Mormón es bien interesante porque supuestamente israelitas se mudaron en los primeros siglos de la época moderna a América para encontrar la tierra prometida aquí en el occidente. Después de la ascensión de Cristo, Cristo vino a América y le enseñó a algunos nativos americanos cómo era que los hombres debían tener una relación con Dios. Eso es lo que el libro del Mormón enseña. Pero usted y yo que conocemos la Biblia sabemos que afirmar este mensaje es en realidad ir en contra de lo que la Biblia enseña, porque cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, dice que todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7. También dice que cuando Él regrese a la tierra, sus pies no es que se van a posar en América o en el otro lado, se van a posar en el Monte de los Olivos, Zacarías 14:4. Y en tanto a que Jesús vino a darle el mensaje de las buenas noticias a los nativos americanos, contradice el mensaje que Jesús le dio a los discípulos en Jerusalén, donde les dijo, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y después a todo el mundo. Jesús no dijo, vayan a esos lados y yo voy a ir a América, ¿cierto? Entonces, número 8, la historia del Mormón no encaja con nada que Dios haya revelado en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. La historia del libro del Mormón no encaja con nada que Dios haya revelado en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. El 27 de junio del 44, José Smith y su hermano fueron asesinados por una multitud que se oponía a este nuevo grupo religioso por diversas razones, políticas, religiosas e incluso morales, porque los mormones habían establecido que la poligamia era algo que se tenía que seguir, y a la gente de la comunidad no les gustó eso. Por cierto, déjenme mencionar esto. Los mormones hoy en día dicen que la poligamia solamente era para el principio de la religión de ellos. Ellos ahora ya no siguen la religión, ¿verdad? Y ellos dicen que es porque Dios dijo así. Yo les digo a ustedes que es porque les da pena aceptar que ellos practicaban eso en su historia. Entonces, cuando José Smith murió en la número 9, Brigham Young tomó la presidencia y el liderazgo es el blanco ahí de la organización. De nuevo, cabe destacar también que la persecución que los mormones sufrieron tomó lugar en Ohio, Missouri, en Illinois, hasta que este nuevo líder de la organización, Brigham Young, los llevó a lo que ellos reconocieron como la tierra prometida en Salt Lake City, Utah, como estábamos hablando temprano con los hermanos en Utah. Ahora, miremos un poco a la fe de ellos. Yo creo que me van a tener que regalar unos 10 minutos después de la hora, porque apenas acabo de cubrir la introducción. La número 10, en el otro encabezado que tengo aquí es redefinición de la fe. La número 10, los mormones usan terminología cristiana, pero definen nuestras palabras completamente diferente. Así que para encontrar los problemas fundamentales en la teología de los mormones, nosotros tenemos que sacar nuestro diccionario bíblico, ¿verdad? Y definir bíblicamente las palabras que utilizamos. Porque muchas veces cuando nos encontramos con personas que son de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, parece que estamos diciendo lo mismo. Jesús, sí, Jesús. La Trinidad, sí, la Trinidad. Salvación, sí, salvación. El Espíritu, todo parece lo mismo. Pero cuando definimos las palabras que estamos utilizando, nos damos cuenta que estamos hablando de cosas completamente diferentes. En la número 11, para los mormones, la cabeza divina está compuesta de 3 dioses diferentes. ¿Cuál es la número 11? ¿Sí está correcta ahí? Ellos admiten creer en la existencia de 3 dioses. Ok, sí, perdón. Ellos admiten creer en la existencia de muchos dioses, Por ejemplo, hablando de la Trinidad, ¿cierto? Si queremos definir la Trinidad. Esta organización abandona completamente el monoteísmo. ¿Cuántos saben lo que el monoteísmo es? Un solo Dios, ¿cierto? Eso es lo que somos nosotros. Nosotros creemos que un solo Dios existe. Amén. Ellos abandonan el monoteísmo trinitario bíblico. Ellos dicen que el Padre es un Dios, que el Hijo es otro Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios. O ellos creen en 3 dioses para esta tierra. Ellos dicen que
que los tres dioses son uno en propósito solamente. La Biblia y el Evangelio, por su lado, son monoteístas y trinitarios en su naturaleza. La Biblia, por ejemplo, enseña que existe solamente un solo Dios. Creo que ese es el siguiente blanco ahí. La Biblia enseña que existe solamente un solo Dios. Déjenme regresar aquí a la porque creo que me perdí aquí. Ahí miran donde dice enoteísmo en el papel. Esto es lo que ellos creen esto es lo que ellos creen. Ellos no admiten que ellos son politeístas, es decir, ellos no admiten creer en muchos dioses, pero cuando usted los presiona y los confronta con lo que ellos enseñan, ellos le dicen, no somos politeístas, somos enoteístas, que básicamente es una rama del politeísmo. El enoteísmo es solamente la adoración de un solo Dios sin negar la existencia de otros dioses. Por ejemplo, ellos usan el ejemplo, dicen, si ves, hay muchos padres en la tierra, pero tú solo le dices padre a una persona. Y les digo yo, no, porque yo no tuve papá, les digo. Hey, era una broma, hombre, no estén tan serios. Pero sí me entienden el ejemplo, ¿verdad? Ellos dicen, hay muchos padres en la tierra, pero usted solo le dice papá a uno. Entonces, en la creación, en el universo, dicen ellos, hay muchos dioses, pero nosotros solamente le decimos Dios al Dios de la tierra. La Biblia, sin embargo, dice, solamente existe un Dios, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y ese Dios existe en tres divinas personas que son uno en esencia. Tres personas diferentes, uno en esencia. Y para eso citamos la Gran Comisión, ¿verdad? Donde Jesús dice, vayan y bauticen en el nombre singular del Padre, una persona, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas diferentes. El Evangelio no da lugar a la existencia de un Dios, de más de un Dios, perdón. Los mormones claman ser monoteístas. Sin embargo, bajo presión, ellos admiten ser enoteístas. Ahora, ¿quién es Dios el Padre para los mormones? En la número 13. Para los mormones, Dios el Padre es un hombre de carne y hueso, como nosotros, que llegó a ser Dios después de haber vivido una vida como la de nosotros, pecado incluido, pero que alcanzó lo que ellos llaman la exaltación a través de una vida piadosa y de obediencia. Una frase de José Smith es la siguiente: como es ahora el hombre, Dios una vez fue, y como Dios es ahora, el hombre puede ser. José Smith, en uno de sus sermones más importantes y más famosos, dice lo siguiente: hemos imaginado y supuesto que Dios era Dios desde toda la eternidad. Eso es lo que creemos nosotros. Pero refutaré esa idea y quitaré el velo para que puedan ver. Estas son ideas incomprensibles para algunos, pero son simples. El primer principio del Evangelio es conocer con certeza el carácter de Dios y saber que podemos conversar con Él como un hombre practica con otro, y que Él alguna vez fue un hombre como nosotros. Sí, que Dios el Padre de todos nosotros habitó en una tierra tal como lo hizo Jesucristo mismo, y lo mostraré en las Escrituras. Entonces los mormones creen que Dios es un hombre de carne y hueso como nosotros. Esta enseñanza es respaldada por el sucesor de Joseph Smith, Brigham Young, quien enseñó que Dios, el Padre, de hecho era Adán. Mira lo que dice: oídlo ahora, oh habitantes de la tierra, judíos y gentiles, santos y pecadores. Cuando nuestro padre, Adán, entró en el jardín del Edén, entró en él con un cuerpo celeste y trajo consigo a Eva, una de sus esposas. Ayudó a hacer y a organizar este mundo. Él es Miguel el arcángel, él es el anciano de días, de quien los santos escribieron y hablaron. Él es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios con quien tenemos que tratar. Entonces dice Brigham Young todavía en la siguiente cita: Jesús, nuestro hermano mayor, fue engendrado en la carne por el mismo personaje que estuvo en el jardín del Edén y que es nuestro Padre celestial. Entonces, la teología mormona enseña que no por el Espíritu Santo milagrosamente, sino por una relación física entre Dios el Padre
y María la Virgen, Jesús nació. Después dice él, ahora que todos los que escuchan estas doctrinas se detengan antes de menospreciarlas o tratarlas con indiferencia, porque probarán su salvación o su condenación. Entonces, si usted menosprecia su enseñanza de este líder de la primitiva de la iglesia mormona, de que Dios el Padre tiene un cuerpo de hombre y que vino a la tierra y prácticamente tuvo una relación íntima con María, como los hombres y las mujeres tienen, usted está condenado. Hay mormones que hoy mismo disputan, ¿verdad? A ellos no les gusta esta enseñanza y dicen, no, nosotros no creemos que esto sea así. Pero la realidad es que el segundo presidente de la iglesia enseñó esto. Y le podemos enseñar fechas y le podemos enseñar títulos de sermones donde la iglesia de los santos de los últimos días está enseñando esto. La número 14 que tenemos aquí, antes de movernos, déjenme aclarar porque esto no es correcto. La Biblia nos enseña que no existen otros dioses, ¿verdad? Dijimos que ellos creen en muchos dioses. La Biblia nos enseña que no existen muchos otros dioses. Isaías 43:10, apunten si quieren las referencias. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Y mira la frase. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Porque ellos dicen, no, todos, si hacemos lo correcto vamos a llegar a ser dioses. Dios dice, antes de mí no fue formado, ni lo será después de mí. Pero ellos dicen, no, pero Jehová dice, Elohim dice, antes que mí en esta tierra. Él no se está refiriendo a los otros universos allá afuera en el cielo. Deuteronomio 4:39, apunten, Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y abajo en la tierra no hay otro. Entonces Jehová dice, aunque se les ocurra a ustedes decir que allá en los cielos hay más dioses o que abajo de la tierra hay más dioses, Jehová dice, no hay pero solo un Dios, y ese es Jehová, yo soy el Dios. La Biblia también es clara en decir que Dios no es un hombre de carne y hueso. Números 23:19 dice, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Después Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, la enseñanza mormona de que hay muchos dioses y de que los hombres pueden convertirse dioses, cuando los examinamos a la luz de las Escrituras nos damos cuenta de que no se pueden sostener, de que no se pueden sostener bíblicamente. Miremos ahora entonces quién es Jesucristo para los santos de los últimos días rápidamente. Porque todos los seres en este universo somos hermanos, que somos hijos de Dios y de una de sus esposas en el cielo. Jesús, por necesidad en este sistema, se convierte en el hermano de Satanás. Esto debido a que Dios y sus esposas tuvieron relaciones íntimas en el cielo y nos tuvieron a todos nosotros en el cielo y después nos mandaron a la tierra. Entonces, para los mormones, la número 15, Jesucristo es creación, producto de una relación íntima y el hermano de Lucifer. Jesucristo es producto de una relación íntima y el hermano de Lucifer. Esto contradice las Escrituras, ¿verdad? Porque de acuerdo con la Biblia, Jesucristo es el creador del mundo y de todas las cosas que existen, incluyendo a Lucifer. Colosenses 1:16 y 17 dice de la siguiente manera. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es el que mantiene todas las cosas en su lugar. Juan 1:1. En el principio, antes de la creación,
en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Entonces, los mormones dicen, Jesucristo es una creación de Dios, como sea que Dios lo haya creado, sea en intimidad, o sea que Dios lo formó de la nada. La Biblia dice, no, Jesucristo es el creador de todas las cosas, no es el hermano de Satanás, es el creador de todos los ángeles, incluyendo el que le dio la espalda a Dios, el que se rebeló en contra de Dios. Jesucristo no cambia. Entonces, una conclusión rápida aquí, diferente, ellos tienen una Trinidad diferente, tienen un Padre diferente, tienen un Jesús diferente y obviamente un Espíritu de Dios diferente. Si examinamos el mensaje de José Smith a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que él nos está invitando a seguir un Dios diferente que el de la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia no enseña en ningún momento que Dios ha sido hombre, ni que Jesús es creación de Dios. Jesús es el Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Ahora, la salvación. ¿Qué número les dije anterior? Ok, la número 15. Los mormones creen en 3 diferentes niveles de cielo y en una salvación que es prácticamente universal. Una salvación que es prácticamente universal. Para el mormón, la persona promedio no va a conocer el infierno. La única persona que es lanzada en la oscuridad exterior, que es lo que ellos entienden como el infierno, como el lugar de castigo, es la persona que ha estado en la iglesia mormona, pero que se ha apartado de la iglesia mormona y que ahora está atacando la iglesia mormona por ser una iglesia falsa. Entonces usted y yo, aunque muramos en esta vida, vamos a llegar al mundo de los espíritus y en el mundo de los espíritus vamos a tener otra oportunidad de recibir el mensaje mormón para nuestra salvación. Está bien, estamos ahí en la número 15, para nuestra salvación. Si usted acepta el evangelio mormón en el mundo de los espíritus una vez que usted se muere, usted puede entrar a uno de estos 3 posibles reinos que le mencioné. El reino celestial, que es el nivel más bajo, ¿verdad? Ahí van las personas que creyeron el evangelio mormón, pero que quizás no trabajaron mucho, ¿verdad? Sí creyeron, pero no siguieron muy bien ¿verdad? El reino terrestre, que es donde se salvan los que creen en el evangelio mormón, hacen todo lo que tienen que hacer, pero no fueron lo máximo de lo máximo en seguir todas las cosas que pudieron seguir. Y después está el reino celestial, que es donde llegan los que han trabajado duro, siendo buenos mormones, cumpliendo todos los mandamientos y ordenanzas de la iglesia mormona, y donde usted puede ser exaltado y convertirse en un Dios, donde puede, y una vez convirtiéndose en Dios, usted puede adquirir su propio planeta y después empezar a crear hijos con su esposa celestial para llenar esos planetas, ¿no? Yo les voy a decir algo. Yo tengo una esposa y un hijo que viene el camino, no sé ni cómo voy a hacer. Yo no me miro manejando un mundo entero, ¿verdad? Las condiciones para alcanzar el nivel más alto. Las condiciones para alcanzar el nivel más alto de la exaltación, donde podemos llegar a ser dioses, es que debemos ser bautizados, debemos recibir la imposición de manos de los miembros de la Iglesia de los Santos de los últimos días. Los hermanos hombres deben recibir el sacerdocio de Melquisedec y magnificar su llamamiento en el sacerdocio. Debemos recibir la investidura en el templo mormón. Debemos casarnos por la eternidad en el templo mormón. Además, debe recibir las ordenanzas requeridas que el Señor nos manda a todos. Amar a Dios, guardar los mandamientos, arrepentirnos, buscar a nuestros muertos. Escuchen esto. Buscar a nuestros muertos y bautizarnos por nuestros muertos en caso de que ellos estén atrapados en el mundo espiritual para que ellos puedan llegar a un nivel más alto del cielo. Usted se puede bautizar por sus muertos.
Y esto lo hacen porque hay personas que no llegan a un nivel más alto de gloria en el cielo, en el mundo espiritual mormón, porque no fueron bautizados en la tierra. Entonces usted tiene que buscar el registro de las personas que han muerto en su familia y bautizarse por ellos, porque quizás ellos ya aceptaron el mensaje mormón en el mundo espiritual y ahora están esperando que usted se bautice por ellos. Asistir. Un universo paralelo. Sí. Entonces, asistir a nuestras reuniones de la iglesia lo más tiempos posibles, amar a nuestros familiares, tener oraciones familiares todos los días, enseñar el evangelio a los demás con palabras, estudiar las escrituras, o sea, una lista de cosas que usted tiene que hacer si usted quiere ser y llegar a ese nivel de gloria. Ahora le voy a decir esto: si nosotros nos morimos y tenemos una oportunidad después de la muerte, esa teología es bien tentadora, ¿verdad? Porque entonces le dice a uno que uno puede ir y vivir y comer y gozar y hacer todo lo que el cuerpo le pide a uno sin ninguna consecuencia. Porque si cuando uno se muere y uno se da cuenta, bueno, los mormones tenían razón, entonces, bueno, voy a recibir el mensaje y voy a hacer todo lo que tenga que hacer en este mundo para el día del juicio. El único problema con esa teología que yo encuentro es la Biblia. Porque la Biblia dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. Quizás usted se está peinando como mormón para ir a recibir su planeta, ¿va? Y usted se muere y más bien se da cuenta que llegó el día del juicio para usted. Después de la muerte no hay segundas oportunidades, hermanos. Entonces, es debido a esta gran lista, ya casi terminamos, es debido a esta gran lista de requerimientos para la salvación que el libro del Mormón establece lo siguiente. Esta es una cita del libro de Mormón, segunda de Nefi 25, 24 al 26. Nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo, a reconciliarse con Dios, pues sabemos que nosotros somos, escuchen esto, sabemos que nosotros somos salvos por gracia a través de la fe, después de hacer todo lo que podamos haber hecho. ¿Verdad? No es por gracia entonces. Ellos dicen, somos salvos por gracia después de todo lo que podamos haber hecho. Número 17. ¿Me comí la 16? 16. Para el mormón la salvación es alcanzada como el resultado de la gracia de Dios sumado a nuestro esfuerzo. Sumado a nuestro esfuerzo. Sumado a nuestro esfuerzo. El apóstol Pablo no está de acuerdo con esa enseñanza, ¿cierto? Pablo dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. Amén. Para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Romanos 3:20 dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces el mormón dice, tenemos que mantener la ley del Moisés. La Biblia dice, Pablo dice, la ley de Moisés solamente es para enseñarte que no podés ser santo como Dios te pide que seas santo. Y Santiago nos dice, en el momento que ustedes rompen uno de esos mandamientos, ustedes ya rompieron toda la ley. Entonces, hermano, usted ha mentido, ya rompió la ley, es culpable delante de Dios. Hermano, usted ha pensado en alguien de la manera incorrecta, olvídese, Jesús dijo, siquiera mirar lo hace responsable a usted de adulterio. Hermano, usted ha odiado a alguien. La Biblia dice, Juan nos dice, que si odiamos siquiera a nuestros hermanos, ¿verdad? Somos culpables de homicidio. Jesús dice que si incluso lo llamamos fatuos, tontos a nuestros hermanos sin razón, ya somos culpables de juicio. Entonces Pablo nos dice, no es por mantener la ley, sino más bien por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, lo primero que pedimos que íbamos a hacer en la número 3 y en la número 4 era examinar si el profeta nos invita a seguir un Dios diferente. José Smith nos invita a seguir un Dios diferente.
Nos invita a seguir un Dios que está hecho a la imagen del hombre y no un Dios que nos hizo a nosotros a su imagen. Un mensaje era falso si nos invitaba a seguir un evangelio falso. El libro del Mormón nos dice que es por gracia más nuestras obras. Pero el evangelio nos dice, hey, no hay nada que ustedes puedan hacer para ser salvos. Es por gracia solamente, para que ustedes no lleguen al cielo diciéndole a Dios, Dios, aquí vine, ¿verdad? ¿Viste todo lo que hice? Y Dios le va a decir, no, y todo lo que hiciste no sirve de nada. ¿Verdad? Pura inmundicia. De la única manera que nuestras obras valen es si se las entregamos a Cristo y le decimos, Cristo, esto no sirve de nada, pero lo que tú hiciste, tus trabajos en la cruz, tu trabajo en la cruz es lo que nos limpia de pecado. Ahora, lo último que tengo ahí es, el mormonismo es un culto moderno, una herejía diseñada para corromper el evangelio y la imagen bíblica de Dios. Ya terminamos, cabalito 10 minutos. Eso es lo que quiero que tengamos en mente, hermanos. El hecho de que esta religión esté llena de cosas blasfemas verdaderamente, no significa que el mormón que usted mira todos los días en la calle manejando su bicicleta, ¿verdad? Y con sed, el pobre muchacho, ¿verdad? Eso no significa que él es una persona que sepa que él está haciendo esto. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos es, ¿cómo puedo usar esta información? Y esto básicamente, esto es una enseñanza básica, solo para que nosotros miremos a estas personas y nos movamos a compasión por su necesidad y digamos, esta es una persona que no conoce al Señor, pero que sin embargo anda haciendo más trabajo por una religión falsa que lo que yo hago por la religión verdadera y por el Dios verdadero. Entonces, no es la intención llamarnos el otro día estaba yo en un parqueo y es que tengo como magneto para este tipo de muchachos y de personas, y se me acercaron dos mormones y iba pasando otro hombre y le dice, ¿vos crees que Jesucristo es el hermano de Lucifer? Y el mormón le dice, sí. Entonces lo empieza a insultar y le digo yo, no lo escuches, por favor. Le digo, por favor, platica conmigo. Nuestra intención no es esa, ¿verdad? No es de insultar a las personas, es de decirle, hey, ¿cómo podés reconciliar el hecho de que ustedes enseñan que la salvación es por gracia más obras, cuando Pablo nos dice por gracia solamente? ¿Cómo puedes reconciliar que la Biblia nos dice que Dios no es un hombre y que Dios no tiene un cuerpo físico, pero ustedes dicen lo contrario, ¿verdad? Y aunque no lo crean, hermanos, algunas veces Dios usa esas preguntas simples que uno hace solamente para que ellos piensen. Y entre tanto nosotros estemos compartiendo la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está trabajando. Entonces no lo miremos como herramientas para atacar a las personas, sino más bien como un llamado a darnos cuenta que no solo ellos, sino el mundo entero está perdido sin el conocimiento de Dios, y que nosotros estamos llamados a de aquí en adelante investigar más, aprender más y estar listo para cuando la persona venga y le toque la puerta y le diga, ¿ya está listo para recibir su planeta? Ellos nunca dicen eso a la primera. Pero tenemos que estar listos, tenemos que hacerlo por amor al prójimo y por amor a Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te damos la gloria y la honra, Señor, por todo lo que nos enseñas, y